ahora sí, en la mañana de Circo Freak en Gelatina. Con un fuerte aplauso vamos a recibir al editor de Revista Crisis, ya aquí con el nuevo número. Mirá, recién salido, olor a tinta. Damas y caballeros, un aplauso para el señor Mario Santucho. ¿Cómo va? Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, Mati. La nueva Crisis acaba de salir. Gracias por la invitación, siempre un placer. Igualmente, siempre es lindo encontrarnos. El Eternauta, ¿no? Un poco, pero el Eternauta Sí. en la protesta de los jubilados. Exacto, una gran foto, la verdad. Sí. Previa al estreno del Eternauta. Y bueno, muestra un jubilado que no se vistió de Eternauta porque es previo, Claro. pero que efectivamente era muy parecido, porque estamos viviendo, ahí le pusimos en un momento cualquier parecido con la ficción. Sí. Sí. Es pura realidad. Nieve tóxica es el título del manifiesto Ajá. que yo recomiendo leer, escrito por el colectivo editorial Crisis. Cualquier parecido con la ficción. Y hay un diagnóstico de esta fragmentación del sistema político. Me interesa también Sí. pensar con vos qué está pasando con la gente que no va a votar, ¿no? ¿Qué estás viendo por estas horas luego de la elección porteña y de las provinciales que tuvimos hasta ahora? Bueno, es la gran pregunta, ¿no? Pregunta que hay que recorrer, ¿no? Por supuesto que hay que pensar, hay que tratar de tirar de ese hilo, ver qué significa, sin dar respuestas rápidas y concluyentes, ¿no? Eso me parece que es importante, porque efectivamente es un fenómeno o una realidad que está sorprendiendo por la profundidad que tiene, por la hondura y por lo rápido también que se constituyó un escenario muy claramente yo diría de crisis de representación, ya claro. O sea, nosotros, viste, mi generación vio un momento parecido a este, que fue el del final de los 90, y bueno, lo que derivó en el 2001, en donde también fue, creo que el momento anterior donde hubo tal nivel de deserción respecto del sistema político, de apatía, de descontento. Todas esas palabras hay que ir viendo cómo desmenuzarlas. Y de repente estamos en un momento muy similar, ¿no? Nosotros, como decís, en el manifiesto que salió, lo escribimos antes de la elección porteña, Sí. ya veníamos viendo, como muchos decían, en las 5 elecciones previas que hubo provinciales, ya se veía este fenómeno que, por un lado, es la abstención muy grande, Sí. que creo que en la elección porteña terminó de configurarse de una forma también sorprendente, ¿no? Sí, sobre todo porque era una elección muy nacionalizada, con el presidente jugando, un expresidente participando. Por ahí hasta ahora las legislativas provinciales por lo general no suelen ser del todo atractivas, pero acá se estaba jugando un reordenamiento además importante de la derecha, digamos, había en juego. Y sin embargo, Totalmente. fue Sí, muy fuerte yo la creo que caída. a mí me parece que hay que mirar esto, es un poco lo que hicimos en el manifiesto Sí. de la revista, que para mí tiene como el sentido, la revista siempre sale cada 2 meses, Sí. ¿no? Y la revista tiene el sentido de tratar de poner la coyuntura sin salir de la coyuntura, sin irse a ningún lado lejano, digamos, ni a histórico, sí tratar de ubicar los hechos de coyuntura o los más fugaces, los hechos inmediatos, en una lectura un poquito más profunda. Eso es lo que hacemos y me parece interesante justo por eso haber escrito esta editorial antes de la elección porteña e Sí. inscribirla en un fenómeno que es un poquito más general, digamos, ¿no? Ahí nosotros veíamos varias tendencias. Lo primero es la fragmentación del sistema político. Creo que es un tema clave al interior del cual hay que leer la abstención. Claro. Porque la fragmentación tiene varias aristas, no solo uno. Por un lado, la oferta electoral, ¿no? La oferta electoral se fragmenta. Este año es muy claro. Sí. Están todos los espacios políticos en disputa, incluso el oficialismo, lo cual es sorprendente, ¿no? En todas las provincias y acá también en la ciudad de Buenos Aires se vio como tanto el peronismo como lo que uno podría llamar la centro-derecha. Lo que fue Juntos por el Cambio, digamos. Claro. Exacto, Juntos por el Cambio, que está estallado, Estallado, ya sí. está muerto, digamos, Sí. y ahora el propio PRO, que Sí. era el vector principal de Juntos por el Cambio, también está en una crisis terminal. Pero no solo sucede en las oposiciones, que uno podría decir a la centro-derecha, y el peronismo, que viene de una derrota muy grande y que por lo tanto está en rediscusión, sino también en el oficialismo. La ultraderecha también está viviendo en cada elección una especie de disputa por ver quién la maneja, cuáles son sus sentidos. Bueno, eso es un dato que hace a la fragmentación a nivel general de las ofertas electorales. Ahora, no es solo eso. Hay una fragmentación también, por lo tanto, en
la configuración del voto, ¿no? O sea, nosotros vivimos muchos años en los últimos quinquenios, digamos, de polarización, Sí. en donde el sistema político tendía a que hubieran dos grandes opciones y una disputa entre ellos. Ya hace 2 años vimos más bien un escenario de 3/3. Y hoy estamos viendo por lo menos un escenario de 4/5, ¿sí? ¿No? ¿4/5? Ujú. No. 4, bueno, sí. No. De 25%, Claro. en donde De cuartos, ¿no? Claro. de cuartos, de 4 cuartos. Sí. Pero con una tendencia incluso a que, digamos, los oficialismos no lleguen al 30%, o lleguen con suerte al 30-35%, Mm. donde... Vos no ven todavía una nueva polarización. No. Para mí no hay un fenómeno de polarización. Porque ya se habla de mileísmo antimileísmo, como nueva polarización que reemplaza Bueno, el kirchnerismo antikirchnerismo. ese es otro dato, sí, que yo diría, no sé si es una nueva polarización, pero ahora te voy a decir por qué, porque para mí a la Está bien. ultraderecha le conviene que no haya polarización. Ok. A la ultraderecha le conviene que haya fragmentación. Por eso creo que este escenario está siendo bastante configurado, bastante bien planteado por la ultraderecha, por los libertarios. Ahora, lo que sí uno puede detectar es el cambio de la centralidad del sistema político. Creo que el cambio grande que está viendo es que el kirchnerismo, después de 20, 25 años de haber estado en el centro del sistema político, Sí, de ordenar al resto. de ordenar al resto, durante todo este siglo el sistema político ha estado girando en torno al kirchnerismo. Sí, por estar a favor o por estar en contra, pero ordenaba el kirchnerismo. Eso Claro. uno podría decir que ya fue. Sí. Por lo menos en estos 2 años no está siendo así y emerge un nuevo centro que sí son los libertarios. Mm. Ahora, que haya un nuevo centro no quiere decir que haya polarización. Yo creo que va a haber un sistema político con un... Cuando con decís una centro es centralidad- por centro de gravitación, no por, Sí. no por centro ideológico, claramente, ¿no? Está por las dudas, Claro, claro. por el centro de gravedad, digamos. Sí, gravita hacia la derecha. Exacto. Ahora, ¿por qué te digo que a mí me parece que a los libertarios le conviene que haya fragmentación? Y esto me parece que es un dato que tenemos que tratar de entender. Mm. Porque hace a qué se puede hacer desde la oposición, Claro. como para enfrentarlo. Claro. A ellos les conviene que haya fragmentación para no tener que votar o que configurar una oferta en base al voto moderado. En el esquema de polarización, básicamente vos tenés 2 polos más o menos consistentes, en el caso del kirchnerismo, antikirchnerismo, izquierda, derecha, progresismo, más conservadurismo, y lo que decide la elección, porque hay que tratar de sacar casi la mitad de los votos, o la mitad de los votos, es el voto moderado. El voto que está entre uno y otro y que oscila de elección a elección de acuerdo a lo que se impone como eje de campaña. Lo que para mí está haciendo los ultraderecha es que ese voto no sea el decisivo. Claro. Por lo tanto, con 25-30% vos Le podés alcanza, ganar. Le alcanza, claro. Con elecciones modestas, le alcanza. Como fue el 30% de Adorni, que es casi lo mínimo que se le puede pedir a un gobierno nacional Exacto. en la ciudad. Sin embargo, le alcanzó para festejar, para ganar, para comerse al PRO. Sí. ¿Cómo gana a los libertarios? Buscando el voto duro de la derecha. Mm. Lo desfonda a Macri, porque Macri tenía el voto duro de la derecha, el voto duro gorila, antikirchnerista, pero a su vez siempre estuvo enfocado en conseguir el voto moderado, republicano, de centro. Bueno, Milei dice, yo no voy a disputar ese voto, te voy a disputar el núcleo del electorado. Mm. Y así gana. Pero yo creo que ahí se arma un escenario en el cual aparecen todos estos signos y aparece dentro de esto, que yo creo que va siendo bastante el plan, de alguna manera todo marcha Todo marcha acorde al plan. Claro. En ese sentido, hasta ahora, en el diseño del sistema político y en cómo va el tema electoral, aparece este fenómeno que yo creo que me parece que es la gran pregunta. ¿Qué pasa con esa gente que no va a votar, que no se siente convocado por esta discusión, como bien vos decís, con el presidente en el centro de la campaña y sin embargo la mitad de la gente le clavó el visto, de alguna forma? Y además hay una pregunta más que a mí de alguna manera me genera cierta expectativa o cierto interés, curiosidad, que es que hay mucha gente que votó a Milei, que vota a ese 30%, que también es un voto muy crítico del sistema político. Ya el voto a Milei era crítico Ya bastante del antipolítico. estado de situación, antipolítico, claro. Y sin embargo, el voto que hoy no va a votar y que muestra un descontento con el sistema político, quizás no sea el más facho. Quizás no sea ese tipo de antipolítica que siempre se manifestó de una forma facha, reaccionaria. Ese voto está representado por Milei. Entonces, en ese 50% O sea, que lo va a votar, Sí. yo no sé, no le diría que es progresismo, no Ah, diría eso que es puede- eso puede ser. izquierda. Cada uno le quiere poner su identidad también porque, Obvio. porque, claro, está bien. Pero por lo menos no es un descontento del tipo más facho
que en el 2001 también se veía y siempre se vio. Pero es que, claro, es gente que no tiene interés. Es difícil buscarle una identidad política al que no está yendo a votar. Sí. Pero también pensaba en la elección porteña especialmente, mucha gente no fue a votar y yo ubicaría dentro del mismo escenario al que fue a votar en modo automático. Bueno, voto. ¿no? Bueno. Voto porque tengo que votar esto. Eso es lo otro. ¿no? Porque también, y todos lo vemos, conocemos casos, incluso muchos de los que nos están escuchando les puede haber pasado, que vas y votás y a veces a las puteadas, como diciendo, mirá lo que tengo que votar. ¿no? También pasa eso. Eso es lo otro. Es parte del mismo escenario de... No hay una oferta son pocas las ofertas a las que uno puede pensar, la gente va y dice, acá tenés mi voto, qué pedazo de voto estoy metiendo en esta urna. ¿no? Eso es lo otro sorprendente. El único que vota sí es el libertario hoy, que sí tiene una oferta política muy... Por ahí la izquierda, algunas minorías muy intensas, como, qué sé yo, por ahí el que fue a votar Pero la izquierda es una muy minoría, ¿no? O sea, quedó muy... 3% y pico, sí. O sea, no tiene capacidad de ir a buscar un voto más enojado, un voto más radicalmente enojado. Evidentemente está como con su sector más ideologizado, que está bien, digamos, le alcanza para meter un legislador, pero una legisladora, pero me parece que en un momento de crisis como esta y de descontento y de malestar con una opción de derecha, no crecer y más bien reducirse es un signo de que, bueno, de que no está generando entusiasmo, de que no está invitando, que no está convocando. Y después, creo que salvo a los libertarios, salvo a la ultraderecha, que no solo porque está gobernando y está un poco aplicando el programa que dijo que iba a aplicar, lo cual ya es una gran innovación en la política argentina, sino además porque mantiene un nivel de radicalidad y de coherencia con su planteo que para sus votantes y para su modo de ver las cosas entusiasma. Después yo el resto veo que, como decís vos, se va a votar por una cuestión muy conservadora de evitar el mal peor o de no sé qué, pero sin entusiasmo, y yo creo que ahí hay una nota distintiva para el peronismo que para mí es una muy mala elección, a pesar, o sea, sobre todo si tenemos una lectura política. ¿Hablas de la ciudad? Sí. Ajá. Si se hace una lectura política, digamos, viste, se dice, bueno, no fue tan mala elección porque ganamos más legisladores, ahora tenemos más legisladores. Sí, ganaron las comunas del sur. Yo te sumo los argumentos de por qué es una buena elección. Ganaron las comunas del sur, a pesar de todo mantuvieron un 27%, en todo caso no fue tan buena como la expectativa que había generado. Esa es un poco la estructura de por qué fue una buena elección para el peronismo. ¿Qué pensás vos? No, yo creo que el argumento más fuerte que tienen hoy, primero, le preguntaba a un importante dirigente, digamos, del peronismo porteño, no, bueno, mantuvimos, ahora tenemos mucho más legisladores, mantuvimos nuestro voto. Sí, pero son cuestiones que le interesan solo a los políticos. Solo a los políticos. La verdad, ¿qué interesa que tengan 20 legisladores si en la legislatura no van a hacer nada? Todo el mundo lo sabe. Claro. O sea, no hay. Segundo, yo creo que a mí hay algo que yo no sé si se dijo o no se dijo, pero el peronismo se volvió a presentar con figuras, o sea, es el albertismo, después de un gobierno tan malo. Después de toda una autocrítica supuesta que ahí no podemos seguir yendo con Alberto, ahí falló algo. Santoro es un político albertista, o sea, del riñón de Alberto. Olmos fue el operador de Alberto y sigue siendo el operador del peronismo porteño. O sea, como que no hay un replanteo, no hay realmente un intento de rehacerse para ver qué fue lo que pasó y empezar a abrir un horizonte nuevo. Hay una cosa de conservadora, de mantener, y a mí me parece que así lo que pasa es que la discusión política real, que es si el gobierno, a mí ¿qué nos interesa a los que estamos padeciendo un poco este momento? Si el gobierno se consolida o no se consolida. Claro. Y esta elección fue una victoria para el gobierno. Sedimenta, ¿no? No, por ahí no arrasa, pero va sedimentando, va consolidando, va avanzando. Ganó la elección. Ganó, sí, Ganó la elección por supuesto. Veía muchas interpretaciones de por qué la Libertad Avanza no había ganado la elección en la Ciudad de Buenos Aires y yo las decía, era como... No, bueno. Realismo mágico, ¿no? Después, el otro argumento fuerte que yo escucho y que tiene un sentido, pero también no positivo para el peronismo, es se destruye la hegemonía histórica de la Ciudad de Buenos Aires. El PRO destruido. Y eso es un elemento de festejo. Y yo creo que es muy relativo, porque se destruye el PRO para que venga algo peor. Sí, finalmente el PRO perdió la ciudad, pero la perdió por derecha. Exacto, la perdió por derecha. Y ahí aparece. Al final, pero la perdió. Aparece el PRO destruyéndose y el peronismo sin ninguna capacidad
de alimentarse de algo que pierde el PRO. Al contrario, retrocediendo un poco respecto de la de 2023, creo. O sea, quedándose en su Sí, el en 20 su y pico, cuadrante. el 20 y pico, ese tercio. Y después de la también ciudad. creo que hay otra cosa que es interesante, que es esta idea de lo que entusiasma al peronismo, que podría ser el verdadero peronismo, ¿no? Y que uno podría decir, vamos a decirlo de manera provocadora, si los medios están en crisis porque o ven, o las encuestadoras ven un sistema político como el tradicional y no logran ver las nuevas tendencias, yo creo que lo que sucede con Kim y lo que sucede Mm. con, eh, con, Guillermo Moreno. con Moreno es también una especie de señal de que hay un mundo, yo diría del stream, Ujú, que se entusiasma con cosas que claramente es para ese sector, ujú. ¿no? Es un sector que le habla a... que no toca con la época, que Mm. no está tocando con la época, no es por ahí. No es por aceptar enunciados de la ultraderecha, la construcción de una alternativa me parece que va por otro tipo. Y yo ahí entonces sí creo que la abstención, que esa deserción del sistema político, obliga a otro tipo de escucha, obliga a salir un poco de la discusión que está totalmente cristalizada, en lugares muy que evidentemente no tienen que ver con lo que está pasando, Mm. y obliga, a mí me parece, a una propuesta, a un intento de invención mayor, Mm. que no tiene que ver con el marketing, que no tiene que ver con los discursos. Creo que ahí lo que están mostrando los libertarios es que es algo que se está constituyendo desde el vamos, con premisas nuevas, con premisas muy radicales, muy rupturistas, y que eso es lo que funciona. Con una base de adhesión real, ¿no? También, porque no es solo antiperonismo, no es el odio al peronismo, es lo que hace que crezca. No, no, hay una base de adhesión real de sectores que incluso antes se identificaban con el peronismo. Ahora en la ciudad puede haber incorporado lo que era, qué sé yo, el mundo Bullrich, las comunas del norte, está bien, entró eso, entró. Sí. Pero sigue teniendo una base medio plebeya, una sustentación de sectores que a pesar de todo todavía confían, todavía tienen algún grado de esperanza. Pienso eso también para no comerse ¿viste? Ya está, la gente se desilusionó, por eso no vota, ¿no? Que es mucho lo que veo que es casi un deseo, más que un análisis de por qué la gente no fue a votar, ¿no? Sí. De lo que sucede por estas horas. Yo creo que eso está abierto, creo que... Está abierto todavía ese diagnóstico. Creo que esa significación está abierta y va a depender un poco de lo que pase. Sí. O sea, hay evidentemente una posibilidad y un riesgo grande de que esa deserción vaya hacia cada vez parecernos más a los sistemas políticos regionales, algunos sistemas políticos regionales, en donde el voto, digamos, Perú, Chile, siempre, o sea, ya hace años, Sí. hace décadas que votan el 50%, y ya está configurado así. Ese es un riesgo grande que hay si la cosa sigue como va. Creo que es un poco lo que buscaría para mí los libertarios, como te decía antes, de reconfigurar el sistema político en ese sentido. Pero también hay una gran posibilidad de lo que haya en ese descontento sea Claro. algo más activo que la mera abulia. Ujú. Que haya ahí un descontento, como pasó en el 2001, que yo no sé si, no creo que es lo que vaya a pasar, pero sí había ahí un trasfondo de enojo con el sistema político, pero que lleva a una cosa más activa de reorganización, refundación Mm. y reseteo profundo del sistema político. En esa línea, ahora hay que cruzar la General Paz y ver qué pasa en la provincia de Buenos Aires, pero también demuestra otro tipo de fragmentación, que es la fragmentación territorial, ¿no? Porque vemos cómo hay liderazgos provinciales sin referencias nacionales. Vimos ese domingo de 4 elecciones Sí, que festejaron todos los gobernadores y ninguno tenía una referencia nacional. sí. Y eran todos distintos espacios, cada uno festejaba lo suyo. Y hay ahí también como la idea de que, a pesar de todo, y de todo lo que vemos, y de todo lo que uno puede pensar del gobierno de Milei, hoy es el único proyecto nacional. Ujú. No hay algo que unifique esos liderazgos regionales, esos descontentos regionales. A la fragmentación de la oferta también hay una fragmentación territorial, que es eso de lo que se habla cuando dicen vamos hacia Perú, ¿no? ¿Qué estás viendo en esa fragmentación de que una cosa es el peronismo porteño, la elección que hizo el peronismo porteño, y otra es la que va a ser el peronismo bonaerense, ¿no? Y dentro del peronismo bonaerense una cosa es el peronismo del conurbano y otra cosa cada vez más fragmentado territorialmente, ¿no? ¿Qué hay ahí? Sí, sí. Bueno, esa fragmentación, que es como el signo de lo que está pasando con los proyectos políticos, me parece que es el índice de un agotamiento profundo. O sea,
viste, se habla mucho del tema de los liderazgos Ujú. y de la función de los liderazgos. Bueno, el caso del peronismo de Cristina. eh, Escucho análisis que son interesantes que dicen, bueno, está claro que tanto Macri como Cristina, los dos grandes liderazgos del siglo, digamos, hoy están en una crisis muy fuerte, ya no solo de alimentar la posibilidad de volver a ser presidente, por ejemplo, como en el 2023 se vio, ninguno de los dos se presentó, sino ya ni siquiera de poder conducir sus propios partidos. O sea, ya no tienen una propuesta futuro, no solo tienen no tienen una propuesta futuro, sino que ni siquiera pueden conducir sus propias escuderías. Bueno, esto muestra un poco, yo creo, cuáles son algunas verdades esenciales de la política que se olvidan. A ver. Los liderazgos surgen en determinados momentos históricos. Los liderazgos no constituyen a los movimientos ni a los proyectos políticos. Son constituidos por eso. O sea, eso es una visión mínimamente materialista de los asuntos. El liderazgo no baja. No, Ahora- o sea, las cosas no ahora son lidero creadas, yo. no son creadas por Dios como no son creadas por los libertarios, por los liderazgos. Sí. Las cosas, los fenómenos colectivos se constituyen históricamente, casi siempre y fundamentalmente de abajo hacia arriba. Por supuesto que quienes enuncian esos proyectos, quienes los representan, quienes los encarnan, cumplen un papel muy importante de galvanizarlo, de explicarlo, de darle consistencia. Sí, de conducirlo. Pero siempre emergen Mm. de una manera histórica. Y siempre son, esto cualquier líder que tenga un poco de autoconciencia y de sinceridad te lo dice todo el tiempo, pero nosotros tendemos a darles esa propiedad, ese atributo de ser los creadores de... No es así. Y lo que estamos viendo es un agotamiento muy grande. Esto es un fenómeno global. Sí. O sea, estamos viendo un fenómeno, un agotamiento de la política, de los proyectos políticos frente a cambios muy importantes desde el punto de vista, yo diría incluso ontológico. Se está cambiando la forma del razonamiento colectivo, está cambiando un montón de cuestiones. Ujú. Y frente a eso, yo creo que si nosotros queremos que emerja un proyecto político, por eso los libertarios tienen tanta potencia. Porque me parece que hay ahí la constitución, yo te diría, de un pueblo. Ujú. O sea, se está constituyendo un modo de ver la sociedad, de pensarse en esa sociedad, de activar en esa sociedad, de conducir el odio, de conducir las emociones, que tiene mucha profundidad, que tiene como mucha, como si diera, varias capas. Está Milei, por supuesto, en un punto, pero después hay un montón de... Lo que pasó con el video falso. Ahora lo vamos a charlar en profundidad con Santi, sí. Bueno, ¿Qué ves eso ahí? es un gran elemento de cómo es la discusión pública hoy. Ujú. Y frente a eso ves gente muy activa, con mucha capacidad de producir y de generar hechos en eso, y de hacerlo con mucha conciencia y con mucha solvencia. Ujú. Y ves, y nos vemos a nosotros como pasmados, paralizados. Voy a poner un ejemplo que nada que ver, ¿no? Pero para tomar nota de cómo estamos nosotros frente a esas cosas. Sí. Yo vería la reacción de Macri y del PRO frente a ese video, y también la nuestra, en serie con la reacción que tuvimos frente al atentado a Cristina. Mm. Hechos muy fuertes Ujú. que te das cuenta que están mostrando algo nuevo de cómo se constituye lo público y de cómo se constituye una anunciación en ese público, una acción, una intervención muy fuerte que conmociona al cuerpo colectivo, a la sociedad, y que incluso pasa una línea roja, atraviesa un umbral, te pone en un nuevo territorio, en una nueva escena, y vos no sabés cómo responder. O sea, y la forma que tenés de responder es entre paralizado y conservador, y diciendo esto, ¡Qué barbaridad! mientras los otros se cagan de risa. Mm. Y te das cuenta que están operando ya con las herramientas de esa nueva realidad. Entendiendo mejor esa nueva realidad. O sea, esto no quiere decir copiarlo, esto no quiere decir claro. hacer lo que ellos hacen, Ni esto no quiere resignarse, decir es la que toca ahora, decir, ¿no? ni rendirse frente a esa Sí. realidad. Pero el no. qué barbaridad ya no. Ya no Pero no tenemos, rinde. exacto, tenemos que buscar nuestras propias, yo diría, armas para operar en ese territorio, sabiendo... Sí, sin necesariamente tener que crear fakes para combatir fakes. No. No. Nadie está convocando a Bueno, eso. la otra vez que yo vine acá fue para hablar de cómo descubrimos Sí. quién había disparado sobre Pablo Grillo. Sí. Bueno, con herramientas también tecnológicas pero que ahí
Vos estás convocando a una cantidad de gente a que mande sus Sí, imágenes. sí, colaborativos. Sí. Hay que operar en ese territorio, hay que ver cómo hacerlo. Nosotros tenemos que hacerlo constituyendo un pueblo nuevo, un pueblo nuestro, un pueblo que resiste a la crueldad, pero que resiste de verdad y que constituye otro tipo de lazos. Eso tiene que empezar también desde abajo. Hay que salir a recorrer. O sea, yo hace rato que me parece que una gran pregunta es cómo hacer un movimiento porteño que sea capaz de disputarle la hegemonía a la derecha. Sí, lo venimos charlando hace un montón de años. Bueno, hay que salir, hay que salir, pero realmente a ver quiénes son los actores nuevos en los barrios, no intentar representarlos, no intentar simplemente constituir una narrativa, un marketing. Hay que salir a constituir un sujeto colectivo. Sí, y por ahí ese nuevo sujeto no viene de unir dirigentes también, porque está por... No. Che, ¿para cuándo la foto de juntos? Axel y Cristina. Sí, se sacaron una foto juntos el 7 de septiembre, que es el día de la elección, pero el problema es mucho más profundo, identitario, de representación, que de fotos de dirigentes, unidad y no se peleen, ¿no? No. Pasa por otro lado. Hay que salir... mira, yo siempre lo cuento esto, siempre lo digo. Lo conversé mucho con Álvaro García y yendo al tema de Bolivia, que es un tema, bueno... El ex vieron- vice de Bolivia, sí, por las dudas. Sí, ahí nosotros sacamos un podcast este fin de semana pasado sobre cómo está la cosa en Bolivia. Este fin de semana, mientras estaba la elección en Bolivia, se cerraron las listas Sí. para la elección presidencial en Bolivia. También hay un quilombo bárbaro. Ellos están en el gobierno, el MAS, en la izquierda Sí. boliviana, que tuvo una... Y está todo estallado. Una interna recontrapicante, Todo estallada. estallado mal. Sí, sí. Bueno, y yo le preguntaba a Álvaro hace como un año y le decía, che, ¿y cómo ves vos? Y él me decía esta anécdota que me parece muy, muy interesante, que es que Evo le dijo hace 2 años a Álvaro, tenemos que reconstruir la fórmula ganadora, la fórmula presidencial, que era Evo Álvaro, ¿no? Para la próxima elección presidencial, un poco peleándose con el actual presidente Arce, con el cual estaban descontentos, ¿no? Por su gobierno, en especial Sí. Alberto boliviano. Sí. Y Álvaro le dice, mira, yo no voy a ir ya porque nosotros, el proyecto que encarnamos a principios de siglo y que fue muy transformador, hoy está agotado. Ya no tenemos ideas, ya no tenemos programa para Claro. el próximo, para lo próximo. Nos hemos dedicado a gestionar y hoy estamos administrando el agotamiento de un proyecto que surgió a principios de siglo. Y Evo le dice, tenés razón, vamos a juntar a los 10 principales intelectuales del país y vamos a construir nuestro programa de gobierno para la próxima gestión. Y Álvaro le dice, no, Evo, no se arma así, los intelectuales no armamos los programas, no se arma desde arriba. Tiene que emerger algo nuevo y nosotros a lo sumo lo que podemos hacer es sistematizarlo, embellecerlo, ponerle... No nos podemos ahorrar ese paso. Claro. Tiene que surgir una nueva subjetividad, un nuevo sujeto, una nueva composición social, un nuevo protagonismo, una nueva rebeldía. Y eso hay que estar ahí, hay que estar formando parte. Desde abajo, que no quiere decir simplemente desde la calle y desde los barrios, también quiere decir desde acá, viendo claro, realmente claro, cuáles son los claro. nuevos signos, los nuevos sentidos Sí, sí. y animándose a experimentar. Y a pensar, ¿no? No tenerle miedo Exacto, a pensar. exacto. También decir. La nueva crisis. Amigos, el nuevo número de revista Crisis. Subí el otro día un video con la cantidad de crisis que tengo. Tengo crisis revistas. Qué grande, Mati, la verdad. Crisis también tengo varias, pero revistas crisis. En realidad, esta es la número 67. Sí. Que además de todo esto de lo que conversamos y demás, tiene un perfil sobre Juan Manuel Olmos, estratega del peronismo. De Gaby Vulcano, gran perfil sobre Sí. Olmos. Y también me interesa mucho esto, todavía no la leí, una nueva investigación del equipo de investigación política Sí. de Revista Crisis que le pone nombre y apellido a los dueños del subsuelo de la patria petrolera, la Sí. vaca atada. Es el informe sobre Vaca Muerta y todas Exacto. esas Pero historias. la nueva promesa del capitalismo argentino, Sí. que es Vaca Muerta, estuvimos por allá, estuvimos recorriendo, bien interesante y es una muestra de cuáles son las empresas que están ahí operando. Bien. Y bueno, y muchos informes y de Sí. todo. ¿no? Fundamental que Siempre la compren interesante. ahí Sí. en revistacrisis.com.ar Sí. /tienda. Se pueden suscribir, es lo más conveniente. Esta es la mía, porque yo ya me suscribí. Sí. Y le dije a Mario, ya que venís, tráeme la mía. Le digo, que yo ya estoy suscripto. Sí, suscríbanse, cómprenla, pueden comprar solo este ejemplar para verla, si no suscríbanse, es un fundamental que Sí. nos dé una mano y la verdad que está bien interesante cómo está funcionando la revista, el colectivo, estamos metiéndole. Yo siempre la recomiendo, siempre pido que la lean y que la compren también, porque es una revista además de altísima calidad, sale cada 2 meses. Y siempre, Mario, es un gusto charlar con vos, así que gracias por haber venido. Un gusto enorme, Mati, gracias por la invitación. Mario Santucho en Circo Freak.